Hoy tenemos una clase muy importante, ¿sí? Porque va a cambiar un poco cómo venimos, el curso de las cosas, cómo venimos trabajando y demás, ¿sí? Hasta ahora lo que vimos fue una introducción de la arquitectura de Android, ¿sí? Cómo plantear pantallas, cómo agregarle recursos gráficos, qué es un poco el paradigma orientado a objetos, ¿sí? Cómo crear objetos propios, además de los que ya venían, como los string, float, integer, todos esos, tener la posibilidad de crear nuestros propios objetos, y un esquema básico de navegación, ¿sí? Habíamos presentado el Navigation Graph, en el que podían agregar distintas pantallas y cómo conectarlas. Y incorporamos el tema de los fragments para ver, digamos, cómo utilizar, cómo hacer la navegación, cómo ir de un lugar a otro, y hasta ahí habíamos llegado, ¿sí? La idea ahora es avanzar un poco más con el tema de la navegación, pero además avanzar también con el tema lenguaje. ¿Por qué? Hasta ahora venimos trabajando con Java, ¿sí? Que es un lenguaje parecido al C un poco, pero que ya es un lenguaje viejo, ¿sí? Tiene casi 30 años. Y el tema es que a medida que vayamos avanzando con Android y empecemos a tener que agregar componentes un poco más sofisticados, como puede ser el uso de mapas, el uso de notificaciones, base de datos con Firebase, Recycler View, adaptadores, etc., obviamente van a ser temas cada vez un poco más complicados, que tienen más cosas para configurar, más cosas para programar, más código para escribir. Y el tema es que Java nos queda un poco limitado con eso, ¿sí? No es que no se puede, pero es mucho más complicado, porque el lenguaje no fue pensado ni preparado para todas estas cosas. El otro tema es que vamos a necesitar usar librerías muchas veces de cosas que queramos incorporar, como les comentaba, para el uso de mapas, para el uso de base de datos y demás. Y la realidad es que las nuevas librerías que se usan están pensadas para Kotlin y no para Java. Y el tercer problema que nos tenemos con Java, que muchas veces vamos a buscar dudas en internet de cómo hacer una cosa, cómo hacer otra, y la verdad que todos los ejemplos ahora están en Kotlin y no están en Java, ¿sí? Entonces, lentamente, aprovechando que todavía no empezaron a programar la aplicación del proyecto final, ¿sí? No hay que volver atrás, más allá de que algunos hayan planteado alguna cosita, o lo que sea, nadie empezó, digamos, estamos más que nada en la etapa de prototipo de pantallas, es ir incorporando de a poco el lenguaje Kotlin, que la verdad que es un lenguaje más simple que el Java, se genera menos código, si tengo que escribir menos, y simplifica funciones que luego son muy complicadas. Por ejemplo, la navegación, si tuviésemos que hacer todo un Kotlin, el envío de parámetros, cómo recibir listas, cómo recibir objetos, bueno, tengo que escribir el triple o cuádruple que lo que sería en Kotlin. Entonces lo que les quiero presentar hoy, si ustedes no están de acuerdo, ¿sí? Es una introducción al lenguaje Kotlin y que empecemos a trabajar con eso. Al principio quizás les parece chocante, si no, ahora me toca aprender un lenguaje de otra vez de cero y demás. Van a ver que es muy sencillo, es más sencillo que Java de hecho, ¿sí? Y se escribe mucha menos cantidad de código. Entonces el programa termina quedando mucho más claro, ¿sí? Mucho más claro. Eh, y como todavía no avanzamos tanto, no es que van a volver, primero les dejo tranquilidad, no es que van a tener que volver a hacer todos los TPs en Kotlin, nada por el estilo, ¿sí? Lo que hicimos sirve, está perfecto, a partir de ahora el próximo empezaremos con lo nuevo, pero lo vamos a ir haciendo despacio, o sea, en el mundo laboral, digamos, de desarrollo de aplicaciones, se está usando esto, entonces quiero que ya se queden con la herramienta que les va a servir si el día de mañana tienen que hacer algún laburo o trabajan en alguna empresa de desarrollo, lo que sea, estén actualizados con el lenguaje, ¿sí? Que no estén trabajando con algo desactualizado. Entonces, ahora les voy a mostrar un ejemplito, ¿sí? Pero antes voy a mostrar eso solamente, que si tuviesen que crear un proyecto nuevo, ¿sí? Oh, sí. Vamos a cerrar estos. Si tuviesen que crear un proyecto nuevo, la única diferencia que tienen que hacer es que acá, en vez de elegir Java, eligen Kotlin. Eso es todo, el único cambio. El resto es exactamente igual de lo que venían haciendo, ¿sí? Ahora vamos a abrir uno que ya existe para
para ver. Y si abrimos otro código no hay ningún problema porque ya va a estar el código tipo como viejo, tipo que esté en Sí, Kotlin. sí, lo que ya está hecho se abre y listo. Bueno, entonces, vamos a ver que no hay tanta diferencia. Yo acá tengo un ejemplito donde tengo creado un objeto propio para ver cómo se definen los objetos en Kotlin, ¿sí? Antes habíamos utilizado un ejemplo de un usuario, acá vamos a utilizar un ejemplo de una mascota, ¿sí? Bueno, como verán, hay mucho menos escrito que antes, ¿sí? Y encima de esto podría ni siquiera estar. O sea que todo el objeto es este pedacito y este pedacito. Y una de las principales características de Kotlin es que acorta mucho la cantidad de código que hay que escribir. ¿Sí? Bastante. Entonces, voy a tener mi objeto mascota que va a tener sus variables. ¿Sí? Y acá hay una pequeña diferencia que es cómo se escriben las variables. ¿Sí? No es muy grande la diferencia, pero hay que saberlo. Suponete que yo quería una variable de tipo string que sea el nombre. Bueno, antes lo que teníamos que escribir era string nombre. Bueno, ahora cambia el orden. Se pone primero el nombre de la variable y después el tipo de dato. O sea, nombre, dos puntos string. Y acá al costadito se le indica que se trata de una variable con la palabrita var. Entonces le digo var nombre, que va a ser como llamé a esa variable, y el tipo de dato string. ¿Sí? Cambia el orden nada más. Lo interesante que tiene esto es que utilizo la palabrita var, que me hace referencia a variable, y si quisiese en vez de declarar una variable, declarar una constante, en vez de var, puedo usar val, de valor. Entonces es más fácil, digamos, darse cuenta si es var o val. ¿Alguien tiene el audio? Chicos, sí. Podría, que está... Néstor. Es Néstor. Creo que es Néstor. ah. Bueno, ¿se entendió? Entonces, voy a declarar todas mis variables. A diferencia de Java, como verán, no tengo ni los getters ni los setters. Bueno, en Kotlin no hacen falta. ¿Sí? No hace falta poner getter y setter. Directamente Maravilloso. pongo los atributos y nada más. ¿Sí? Y el constructor, en vez de ser una función aparte, simplemente recibe directamente los parámetros en el propio nombre de la clase. Entonces, Ale, una pregunta. sí, Nosotros en Java habíamos puesto que fueran privadas esas variables y que solo podíamos acceder con los getters y sí, setters. Acá no importa que sea privada o pública. sí. En principio no, si yo quisiese aclarar que algo sea privado, o sea, le pongo private, ¿sí? Y quiero que desde afuera se pueda acceder, le puedo crear un getter y un setter. Pero no es necesario, sí o sí, no es obligatorio, ¿sí? Perfecto. La idea Bueno, no solo no es necesario, sino que la idea ya no es crear todas las variables privadas, ¿sí? Es crear las variables privadas que necesitemos. Por ahora no vamos a tener variables privadas adentro de una clase. ¿sí? Entonces, acá adentro, al lado del nombre, directamente ponemos los datos que recibieron, que cuando creaban un usuario, o en este caso una mascota, le tienen que pasar el nombre, la edad, el tipo, toda la hora. Bueno, entonces directamente acá, en el nombre, van a poner nombre string, tipo string, o sea, puede ser el tipo de datos que ustedes quieran, ¿sí? Lo único que acordarse es que ahora primero va el nombre y después va el tipo de datos, cambia el orden, nada más. Y en vez del constructor, lo que tengo para inicializar las variables dentro de una clase, o sea, todo eso que ponía this punto, se mantiene exactamente igual, solo que va dentro de una pequeña funcioncita que se llama init. ¿Sí? Y eso es todo. Eso es todo. Así es como se escriben las variables en Kotlin. ¿Sí? Ale, yo tengo una Ahora, duda que entré medio tarde. sí, ¿Me escuchás? ¿me Sí. escuchas? Sí. Vos estás explicando Kotlin y ahora tanto para esta materia como para proyecto final vamos a usar Kotlin en vez de Java. Para esta materia seguro, y se los recomiendo muy fuertemente en proyecto final. ¿Sí? Porque va a hacer que sea más simple, porque las librerías y todo están escritas en Kotlin. Entonces, va a resultar más beneficioso. Ok, gracias. Bueno,
Lo que le quiero nombrar también es cómo cómo se escribe un método o una función en Kotlin. ¿Sí? También es parecido, o sea, necesito poner el nombre, suponete que yo quiera, no sé, calcular, procesar unos datos y devolver un resultado. ¿Sí? Entonces, le voy a escribir la palabrita fun, ¿sí? Para indicar que lo que voy a escribir es una función o un método. Ah, ¿Sí? Suponete que quiero calcular, divertido. Sí. convertir la edad de la mascota, vieron que multiplica por 7 los perros, los dice, bueno, a ver cuántos años tendría. Bueno, calcular edad, ¿sí? Esa función va a recibir como parámetro la edad. Entonces, si recibe como parámetro la edad, tengo que poner edad, dos puntos, int. ¿Sí? Y escribo mi función. Por ejemplo, edad nueva es igual a edad por 7. Opa. ¿Sí? Obviamente ahora tengo que crear la variable edad nueva. ¿Sí? Entonces, Ale, la voy a una crear acá pregunta. adentro, pues es una variable local. Vos cuando llamás ese método, ¿le tenés que pasar de nuevo el parámetro de edad o ya cuando definiste la clase ya está? Ya, cuando la instanciaste. ¿Cómo? Cuando yo quiero mascota.calcular edad, o sea, no Sí. sé cómo será en Kotlin, ¿le tengo que decir de nuevo la edad, lo que esté entre paréntesis, o No, ya cuando la estoy queriendo instanciaste darle ya? un ejemplo simplemente de cómo escribir una función en Kotlin, más allá de si está dentro de esta clase o no. ¿Sí? Ah, ok. Entonces, por ejemplo, recibe la edad y debería devolver como parámetro esa edad nueva, o sea, hacer un return de la edad nueva. Bien. No hay punto y coma, no. No hay punto y coma, como verán, no hace falta. Si lo ponen, no les va a tirar un error, simplemente que ya no la necesitan. Bueno, Buenísimo. ¿se acuerdan que en una función, cuando querían devolver un valor, tenían que poner acá, por ejemplo, int? ¿Sí? Porque devuelve entero. Bueno, acá en Kotlin, en vez de ponerlo ahí, se pone así. Dos puntos, int. Se pone del otro lado. Pero además, lo bueno que tiene esto, es que ahora, además de devolver, antes en Java podía devolver un solo valor en una función. Bueno, vamos a ver más adelante, no hoy, que en Kotlin en realidad ahora puede que una función devuelva la cantidad de parámetros que yo quiero. No tiene esa limitación que tenía Java. Entonces, básicamente una función se es de la misma manera, es el nombre, entre paréntesis lo que recibe, y lo que devuelve, en vez de ponerlo a la izquierda, se pone a la derecha. Todo el resto es igual, y no hay necesidad, como vos mencionabas, de poner punto y coma en nada. Así que el punto y coma ya no se lo van a olvidar más, quedan liberados de eso. Ya no le va a tirar más problemas. ¿Sí? Entonces, de esta manera puedo escribir. De esta forma se escriben las variables y se escriben las funciones en Kotlin. ¿Sí? Todo el resto se mantiene igual que antes. Ese es el único cambio, por el momento, por lo menos. Porque igual las otras cosas tampoco las vimos en Java. ¿Sí? Todo es igual. ¿Se La entendió parte de los esto? fragments es lo mismo. Ahora lo Ahora vamos vamos a a ir ver todo. viéndolo. Ahora vamos a verlo todo. Pero la parte de variables y funciones, eso es lo único que cambia. El resto del código se escribe igual. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Todo el resto? Sí. ¿Sí, no? Sí. Sí, sí. Ale, lindo esto. perdón, ¿eso es Bueno, adentro? como Perdón que me perdí, ¿eso es adentro de un objeto? yo estoy O. escribiendo dentro de un objeto, pero es lo mismo, se escribe afuera si quiero, es lo mismo. No, sí, Esto estoy mira. mostrando el lenguaje, nada más. Como excusa estoy mostrando el objeto. ¿Sí? Bueno, entonces, como verán, los objetos me quedan mucho más pequeños. ¿Sí? Muchos más pequeños. Este se lo voy a dejar acá, por si alguno lo quiere. Y ahora vamos a ver, como planteaban antes, cómo es el tema de los fragments, si cambia algo, si no, y todas esas cosas. ¿Sí? Entonces, vamos a abrir otro ejemplo. Y de paso vamos a empezar a avanzar un poquito también con la navegación. ¿Sí? Miren. Como verán, no cambia, el tema de los fragments es exactamente igual.
Acá al lado, acá en el proyecto tengo lo mismo. El XML es exactamente igual, no cambia. El Navigation Graph es exactamente igual, tengo mis dos pantallas, o sea, todo lo que venían haciendo de agregar archivos, los fragments, el navegador, el XML, todo eso se conserva, no cambia absolutamente nada. ¿Sí? Toda la parte de Exactamente. diseño también es igual, sí. Todo el diseño se hace igual, los botones se llaman igual, los text views se llaman igual, todo eso se conserva. Lo único que cambia es estas pequeñeces del lenguaje, ¿sí? Que ahora parece que no nos dan ninguna ventaja, pero van a ver que en el futuro, sí. Ya vieron que, por ejemplo, las clases son mucho más cortas, ¿sí? Y ahora vamos a empezar a ver otras pequeñas cosas. Miren esto, qué interesante. Vieron que, bueno, el fragment en sí se ve igual, ¿sí? Tengo mi start, on create, el view lo sigo teniendo igual, solo que ahora en vez de poner view B, pongo B view, cambia el orden, pero todo es igual, ¿sí? Pero miren, acá tengo una palabrita que se llama late init, ¿sí? Vamos a ver qué es eso. Les hago una pregunta primero. Suponete que yo quiera escribir una string, como vimos antes. Yo le pongo var, valor, string, y vieron que me tira un error. Sin embargo, no tiene nada de malo lo que está escrito acá. Estoy diciendo que tengo una variable de tipo string, que se llama valor, y nada más. Pero me la pone en rojo. Bueno. A Kotlin lo que no le gusta es que las variables queden sin inicializar. Entonces, si yo decido, porque tengo ganas de no inicializarla ahora, inicializarla más adelante, le pongo esta palabrita late init. ¿Qué significa late init en inglés? Como inicialización tardía. ¿Sí? Late es tarde. Como que lo voy a inicializar más tarde. Entonces me saca el error. O lo inicializo en el momento. Si yo, por ejemplo, le quiero hacer esto es igual a comillas, comillas, también se puede hacer. La estoy inicializando en ese momento con un string vacío, o por ejemplo, como un entero lo pongo en 0, o lo que yo quiera, y lo ¿El inicializo. botón lo podría inicializar así? No, porque el botón se inicializa recién acá cuando haces el find view by ID. Entonces estás Claro. obligado a inicializarlo tardíamente. ¿Sí? Entonces, vamos a ver el caso del botón como dice acá el compañero. Perdón, Yo le un segundo, Ale. Mostrarles igual que si lo escribís, cuando te aparece en rojo, Sí. no le hagas no le pongas el igual. Cuando ustedes lo ven Sí. en rojo, Si yo me paro acá arriba, en el rojo, bueno, para que salga, el mismo IDE, el mismo Android Studio me va a ayudar y me va a decir, che, acá tenés un problema. Y te dice directamente, add late init modifier, te lo agrega solo y lo soluciona. Como que para que Kotlin tiene, como es el lenguaje que está pensado para desarrollar en Android, el Android Studio ya tiene pensada más ayudas. Entonces a medida que vas escribiendo también te va aconsejando cuando te surge algún problema. ¿Sí? Cosa que en Java pasaba, pero menos. ¿Sí? En Java había algunas cosas que te completaba, pero en Android Studio, en Kotlin está más solucionadito eso. Nika, vos querías decir algo. sí, que ahora las aclaraciones por ahí son un poco más directas. Te explica, mira, fíjate, ¿estás seguro que querés hacer esto específicamente? Son más claras porque está diseñado para esto. Exactamente, exactamente eso. Bueno, entonces, Tipo, te dice los errores específicos. Claro. claro, más específico. Entonces, el find UI ID, por ejemplo, se conserva exactamente igual. Tengo el botón, es igual a b.findUID. En realidad no cambia nada. ¿Sí? Cambia cómo se escriben las variables y cómo se escriben las funciones. El resto es prácticamente igual, pero genera menos código. ¿Sí? Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando yo quería hacer un botón? ¿Qué tenía que escribir? Botón, en mi caso se llama Go to Fragment 2, y tiene que escribir punto, set on click listener, new item, no sé, el shift o que hacían, algo por el estilo. Bueno, acá es mucho más fácil. Ponen punto y les aparece set on click listener directamente. Eligen el primero, vieron que hay dos. El primero que es el que tiene los corchetitos, le aparece eso y acá adentro directamente escriben lo que quieren, sin tener que poner nada más. O sea, claramente está orientado a que esto genere menos cantidad de código, que los programas sean más concisos, más claros. ¿Sí? El lenguaje es más moderno. ¿Sí? Entonces, bueno, esto ya se simplificó un montón. Por otro lado, no sé si recuerdan, que para hacer la navegación, acá tenía
un texto bastante más largo, tenía que instanciar una clase dentro de la otra, punto esto, punto el otro, punto el otro. Bueno, ahora es bastante más sencillo, ¿sí? Yo quiero declarar una acción para hacer la navegación, directamente pongo action, ¿sí? Es igual a, en mi caso, fragment 1 direction, porque mi fragment se llama fragment 1, igual que la vez pasada. Vale, una pregunta en general de navegación. ¿Puedo ponerle siempre el mismo nombre action o debería Sí, pues, no es explicar lo qué mejor, hace en pero cada uno? podés. Porque apenas después de cada vez que la defino, después la uso, entonces se Sí, entiende. se puede, se puede, se puede. Entonces directamente ponen fragment direction, punto action, la que les aparece, ¿sí? Ahora no se molesten por este error, eso es por algo que vamos a ver después, porque yo ya hice un ejemplo que envía parámetros también, entonces ahí como que le faltan. Ponen esto, ¿sí? Directamente acá le ponen action y se acabó. Y eso es todo para navegar. No tienen que escribir todo lo que había antes. O sea, que definen la acción y nada más. ¿Sí? Mucho más sencillo. Que ni siquiera tuve que definir el tipo de dato de acción. Se dio cuenta solo porque el lenguaje interpreta. Ahora les voy a mostrar después más adelante otro ejemplo de cómo interpreta el tipo de variable. ¿Sí? Entonces, hasta acá. ¿Vamos bien? Sí, sí. Ale, me perdí un segundo. ¿Puedes repetir lo último? Lo de la navegación. Sí. Bueno, se pone action igual que teníamos antes y directamente te va a aparecer solo. Si vos pones el nombre de tu fragment, te va a aparecer el nombre de tu fragment, directions. ¿Sí? El mío se llama fragment 1, por eso dice fragment 1 directions. Punto, y directamente action 1 to 2 o el que en tu caso corresponda. ¿Sí? ¿De dónde a dónde querés ir? Le pones ahí y se acabó. Eso es todo. Ya estás generando menos código que antes. Igualmente ¿Sí? ahora les voy a hacer, o sea, les voy a subir una guía con lo mismo, con todas las cosas que ya estuvimos explicando y cómo están escritas en Kotlin. ¿Sí? Para Sí, que sí, tengan quédense una tranquilo. referencia, y Ale también les va a subir todos los programas de ejemplo que tiene con Kotlin. Y una pregunta, Exactamente. ¿las clases grabadas también? Sí, sí, vamos a editar para que no queden tan largas, pero con la parte tutorial, sí. Perfecto, gracias. Sí. Entonces, esto se simplifica un poco, ¿sí? Esto se simplifica. Entonces, hasta acá no hay nada nuevo, ¿sí? Esto era lo que ya veníamos haciendo, pasar de un fragmento a otro. Antes de mostrarles una navegación un poco más compleja, que vendría a ser con envío de información, les quiero mostrar del ejemplito anterior de Kotlin de las clases, ¿sí? El tema de las listas. Porque nosotros también vimos cómo hacer listas. Bueno, eso también es prácticamente igual. ¿Sí? Miren. Volviendo a las mascotas. ¿Sí? Voy a descomentar esto para que no me tire el error. Simplemente. Una pregunta, ¿por qué no inicializás las variables en un objeto? ¿Cómo? Que viste que en el objeto de mascota no se inicializaban las variables. Estás Bueno, directo var, nada más. vamos, ahora lo vamos a ver. Acá, acá decís, sí Ahí las estoy arriba. inicializando, porque justo las clases tienen este método particular que se llama init que las inicializa. Ah, ok. ¿Sí? Está bien la pregunta. Bueno, van a ver que para hacer un array list o una lista es muy, muy parecido. Lo único que cambia es el nombre. En vez de llamarse array list de los dos lados, acá cuando lo defino le pongo mutable list. Nada más. Eso es todo el cambio. Entonces le ponen el nombre, que yo lo llamé mascotas, porque voy a tener una lista de mascotas, var, porque va a ser una variable, de tipo mutable list, y después directamente lo mismo que antes, igual, array list, y ya está. Solo que ahora, ¿sí? Es un poco más simple todavía el tema de agregarlo, porque como no tengo constructores, no tengo que poner new, y directamente le paso la mascota con los parámetros. ¿Sí? Pongo mascotas.add, mascota, y ahí ya está. Nombre, tipo de perro, gato, coli, la edad, lo que ustedes quieran. ¿Sí? Los datos de la mascota. Y así voy llenando la lista con el método add, que es exactamente igual a lo que teníamos antes. Ale, una pregunta. Cuando definías constants en la mascota, ponías algo. Sí, ahora después te lo muestro, así sigo con esta parte, ¿sí? Es un Dale. detalle eso. ¿Sí? Miren, el for each que usábamos antes para recorrer los array list,
es más cortito todavía. ¿Sí? En vez de los dos puntitos se usa in, pero miren, les hago una pregunta. Mascota actual, que antes la definía, ¿dónde está creada esta variable? Yo entiendo que Kotlin asume que es del tipo de cada uno de los elementos de mascota. Exactamente, pero no solo que asume, sino que ni siquiera la creé, ni siquiera está instanciada en ningún lugar. Simplemente la pongo acá, y como vos decías, Kotlin sabe que como yo estoy recorriendo una lista de mascotas, esta variable de tipo mascota actual no le queda otra alternativa que ser de tipo mascota. Entonces, ni siquiera necesité crear la variable para usarla dentro del for. Le pongo esto y ya me la toma como correcto. ¿Sí? Esto también simplifica las cosas y hace que tenga que crear menos variables. Ahora, si yo decido hacerlo, no es que me lo va a poner mal. Si yo acá quiero poner mascota para indicarle que es una mascota, está bien, no me tira el error, porque de hecho está bien, pero no me obliga a ponerlo. Entonces, como todo, me reduce el código. Y si uno se pone a pensar que esto no lo tengo que escribir, lo otro no lo tengo que escribir, esta parte ya es más corta, a la larga, en todo el código, terminás ahorrando un montón. ¿Sí? Yo le comentaba recién al otro curso, yo tengo varios clientes que tengo algunos proyectos en Java y otros en Kotlin. Y en general en Kotlin tengo un 35% menos de código. O sea, todos los proyectos me quedan más cortos, solamente por el lenguaje, que es más Es simplificado. bastante. Es bastante. Es un montón, bastante, sí. un montón, y además a la lectura facilita, porque si tengo que leer menos cosas, tardo menos en recorrer los programas, el texto es más limpio, no tiene tanto punto esto, punto lo otro que a veces confunde. ¿Sí? Es un poco más limpio todo. Y la otra cosa que me simplifica, que al no tener ya ni getters ni setters, directamente pongo mascota.nombre, mascota.tipo, mascota.edad, y ya está, nada de get, nombre, set, nombre, get, edad, set, edad. Pongo punto en las cosas y se acabó. Eso es todo. ¿Sí? Más simplificado. Entonces, el resto es exactamente igual, no cambia nada. ¿Sí? El log, el uso de un vector, el array list, todo es exactamente igual. ¿Sí? Para poder usar navegación también tienen que incluir las librerías. O sea, Sí, eso ahora se los voy a mostrar. Les voy a mostrar un poquito más de la navegación y al final les muestro el Gradle con todas las librerías más actualizadas que tienen que estar incluidas. Entonces, si hasta acá vamos bien, les explico una parte más de navegación. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, vamos bien. ¿El resto? Sí. Bien, bien, bien. ¿Bien? Bueno, entonces, nosotros aprendimos en la clase pasada cómo navegar de una pantalla a la otra. Pero lo que no vimos es cómo mandarle información de una pantalla a la otra. ¿Sí? Cómo mandarle datos. Bueno, entonces, primero lo vamos a trabajar desde acá, desde el Navigation Graph. ¿Sí? Vieron que yo acá tengo digamos, quiero mandar del fragmento 1 al fragmento 2, suponete que quiero mandar información. Quiero mandar un string y un int, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, ahora voy a tener acá, si me paro en el fragment 2, que es la que recibe esa información, y tengo acá una pestaña o una sección que se llama argumentos. Entonces acá me permite ir agregando, ¿sí? Le pongo un nombre, el que ustedes quieran, yo a uno lo llamé cantidad y al otro lo llamé username. Vamos a cambiarlo, por ejemplo, en vez de username, le vamos a poner mascota name, ¿sí? Para que tenga más que ver con el proyecto. Entonces le estoy diciendo que recibe un nombre, que yo le voy a llamar mascota name, como nombre de la variable, que es del tipo string. Y otro que se llama cantidad. Ale, ¿no puedo hacer que sea del tipo mascota y le paso todo el objeto? Vamos de a poco. tranquilo, cerebrito. Vamos a poco. Vamos a empezar por acá. ¿Sí? Yo de hecho no le estoy mandando todos los datos del objeto, porque el nombre sí es del objeto, pero la cantidad no está en el objeto, es algún dato aparte. ¿Sí? Entonces, primero voy a definir en esta ventana los argumentos que quiero que reciba el fragment 2. Y le voy a poner acá reveal project. ¿Sí? Porque como dijimos en la clase pasada, cada modificación que yo hago en el navgraph, tengo que darle reveal. ¿Sí? Porque si no me puede traer problemas. Más allá de que ahora me dio este error, que está bien que aparezca,
siempre les va a aparecer, apenas modifiquen los argumentos, porque todavía no hicieron en la parte del código lo necesario para que esos argumentos se pasen. Pero miren qué simple queda en Kotlin poder mandar argumentos ahora. ¿Sí? A lo mismo que ya tenía antes, le voy a directamente pasar entre paréntesis esos datos. ¿Sí? El valor, que es un string, acá en vez de hola le vamos a poner el nombre de la mascota. ¿Qué nombre quieren? El que ustedes me digan. Mate. Bueno, Mati. Bien. La mascota se llama Mati y la cantidad es 20. ¿Sí? Entonces simplemente a lo que ya tenía, le voy a pasar por paréntesis esos valores en el orden que los puse. Si se fijan, yo primero puse el string y después puse la cantidad. Y nada más cambia. Es muy sencillo. ¿Sí? De esta manera ya puedo mandar información. Y del otro lado, tengo que ver cómo recibir esta información. ¿Sí? Bueno, es muy fácil también, van a ver. Suponete que tengo que recibir yo le voy a poner acá en vez de user, le voy a poner mascota. ¿Sí? A ver. Mascota name. Bueno, esto no es un error, pero me hace una recomendación. Bueno. Entonces, yo quiero recibir el nombre de la mascota y la cantidad. Bueno, me creo la variable, ¿sí? Mascota name. Yo acá aclaré que es un string. Puedo no ponerlo, por lo mismo que se les expliqué antes. Como lo único que puede recibir es un string, Kotlin se va a dar cuenta solito que ahí hay un string. ¿Sí? Pero si lo ponen, no está mal. Y miren cómo se agrega. Como estoy en el fragment 2, ustedes van a tener ahora, si escriban fragment 2, una cosa que se llama fragment 2 args, de argumentos. Le dan a esa, le copian y le pegan esto, que es from bundle require arguments. Lo que están diciendo cuando ponen require arguments es tráeme los argumentos. Punto. Y le va a aparecer ahí los que ya crearon antes, en el labgraph, que eran mascota name y cantidad. Bueno, ponen mascota name y listo, y se traen el nombre de la mascota. Ponen cantidad, le trae la cantidad. O sea, simplemente llamar a traer los argumentos, punto, el nombre del argumento. Y eso hace que lo lea y lo reciba. Así de sencillo. Y si, una pregunta, ¿y si yo quiero pasar tipo una lista de nombres de mascotas? Bueno, vamos a poco, ¿sí? Ok. Vamos a ver. Jefe antes nos pidió cómo mandar un objeto propio y vos ahora nos estás pidiendo cómo mandar listas. Esas dos cosas las vamos a ver, pero vamos de a poco, ¿sí? Ok. Porque estamos cambiando el lenguaje, vamos a ir paso a paso para tampoco sobrecargar las cosas, ¿sí? Entonces, bueno, en la clase pasada vimos cómo, más allá de la introducción a Kotlin, lo que habíamos visto era cómo empezar a pasar, digamos, información entre los fragments, ¿sí? Cómo usar la navegación para mandar, por ejemplo, un string, un float, algunos parámetros entre fragments. Pero nos había quedado pendiente, ¿qué pasa si yo necesito mandar un objeto propio? ¿Sí? O sea, yo podía mandar un string, un float, lo que sea, pero si yo quería mandar mi objeto mascota o mi objeto user, no sabíamos bien cómo hacerlo, y mucho menos cómo pasar una lista de objetos. Si yo tuviese una lista de users, una lista de mascotas, una lista de objetos propios, ¿cómo hago para pasarla de un lugar a otro? ¿Sí? La idea de hoy es ver cómo hago para mandar objetos propios entre los distintos fragments, ¿sí? Que es algo que se usa mucho. Entonces, desde el lado del fragment en sí mismo, están viendo ahí el Android Studio, ¿no? sí, se ve, se ve. Sí, se ve. Sí, dale. Perfecto. Desde el lado del Navigation Graph, es muy similar a lo que ya veníamos haciendo. Es decir, yo voy a tener acá los argumentos, voy a crear uno nuevo, por ejemplo, user.
Pero no va a ser ni float, ni long, ni boolean, va a ser ahora un objeto propio. Entonces voy a venir a buscar acá donde dice custom parcelable, y me va a aparecer acá para elegir qué tipo de objeto de los que yo hice quiero utilizar. En este caso, user. Entonces, bueno, selecciono user y le doy OK. ¿Sí? Yo voy a poner cancel porque ya lo tengo hecho. Entonces, desde acá no es muy distinto. Vamos a verlo ahora desde el lado del fragment. Miren. Prácticamente también es lo mismo, porque yo pongo fragment tool, o sea, pongo lo mismo, yo ya tenía puesto valor y cantidad, ¿sí? Olvídense de este ahora, que es la lista, y lo único que hago es agregarle el usuario, ¿sí? Yo creo un usuario previamente, por ejemplo, con el mail y el password, y se lo paso. O sea que, en principio, sería exactamente lo mismo, solo que elegía de esa lista que se llama parcelable. Donde tengo que trabajar un poquito, simplemente no trabajar, sino configurar, es en el hecho de que para que me aparezca mi objeto user entre ese listado, el objeto user tiene que tener un formato particular, especial. ¿Sí? Miren, cuando nosotros hacemos una clase, generalmente tiene esta forma, es decir, tiene los atributos, ¿sí? El init y no mucho más. ¿Sí? Si yo lo dejo así tal cual, no me va a aparecer en la lista. ¿Sí? Porque vieron que decía que tenían que ser custom parcelable. Bueno, entonces tengo que convertir este objeto en un objeto parcelable. O parsable. ¿Cómo hago esto? Bueno, por suerte, Kotlin lo soluciona. Si no lo tengo que hacer. Pongo acá generate, parcelable, y me escribe todo lo que necesito para que sea parcelable. O sea, es muy fácil. ¿Sí? Lo único que tengo que tener es que si me llega a tirar este error, ¿sí? Que a veces tira, por un tema de las variables que pueden ser nulas y demás, agregarle aquí simplemente 2 signos de exclamación y listo. Eso es todo. ¿Sí? Entonces, esto hace que mi objeto user ahora sea parcelable automáticamente, y cuando yo venga acá en LabGraph, me aparezca en esta lista de custom parcelable mi objeto user. Yo también hice lo mismo con mi objeto mascota, ¿sí? Tengo los dos. Entonces yo elijo el que quiero. Después se manda de la misma manera. Y también se recibe de la misma manera, miren. Me voy al fragment 2, obviamente voy a tener un objeto user para recibirlo, y miren. Hago fragment 2 args from bundle, o sea, lo mismo que ya te venía haciendo antes, punto user en este caso, que es el nombre del objeto que yo le puse en el LabGraph. Y eso es todo. O sea que se maneja de la misma manera, solo que tengo que tener el cuidado de convertir este objeto en parcelable. ¿Se entendió esto? Sí. Ale, ¿me conviene tener todos mis objetos como parcelable por las dudas? Si querés sí, si no, no. No hay, o sea, por las dudas de qué. A lo sumo, si lo necesitas, haces clic, generate y ya está. O sea, no es que es tan tremendo. Ale, Sí. no terminé de entender bien lo que es parcelable. Parcelable significa que está preparado para poder ser transportado a través del LabGraph. Para poder ser enviado necesita todas estas cosas. ¿Sí? Entonces, eso significa que es parcelable. ¿Sí? Porque, por ejemplo, esto es para saber el funcionamiento interno, ¿no? Que a nosotros no nos importa, pero si vos querés saber es, cuando yo mando, es como que el objeto se tiene que poder desarmar en el camino y volver a rearmar cuando llega. Entonces, para que internamente suceda eso, tiene que estar previsto todas estas cosas. Por eso es que tiene que ser parcelable. ¿Sí? No me aparece, tipo, si le hago el Ya generate, sé. no me aparece para... Ya sé que no te aparece porque hay que instalarle un plugin que no tienen instalado. No importa eso ahora. Yo al final les explico eso. Pero hasta acá, ¿se entiende lo que hay que hacer? Sí. Sí. ¿Todos? Bien. Bueno, Más o menos ¿qué parte entendí. no? Lo último. Tipo O sea, vos le das clic, generate, generate. parcelable y listo. Eso es todo lo que hay que hacer. Después Y así envía y tipo se se escribe de la misma convierte. manera. Sí, agrega todo lo que le falta.
Ok, Le agrega solo lo que le falta, no lo agregué yo, no lo escribí, se agrega solo Ok. eso. ¿Sí? sí, Bueno, gracias. nos quedaría ver ahora qué pasa si queremos mandar una lista de objetos propios. Que, por ejemplo, podría pasar, ¿vieron cuando ustedes hacen el login? Que hacen un registro de usuarios. Eso significa que puede haber muchos usuarios, van a tener una lista de usuarios. Entonces, cuando ustedes le pasaban a la pantalla de agregar usuario, tendrían que poder pasarle la lista para poder agregarle el usuario a esa lista y después poder volver a mandar esa lista a otro lugar para que tenga la lista completa. O sea, es muy común cuando yo voy agregando cosas a una lista que tenga que transportar esa lista entre distintos frames porque distintos frames quizás modifican esa lista. Y si yo no puedo pasar la lista es como que pierdo los valores cuando me voy ahí. Entonces necesito ir y volver todo el tiempo. ¿Sí? Esa es una consulta que había surgido hace un par de clases con uno. Yo le dije, bueno, más adelante vamos a ver cómo es que yo puedo mandar y recibir listas. Bueno, vamos a ver que también es muy parecido a esto y hay que agregarle una sola cosita más y listo. Bueno, como todo, lo primero es agregarlo acá, ¿no? En los arguments del que va a recibir. Entonces, me creo, por ejemplo, una lista de mascotas y lo mismo, custom parcelable. Voy a elegir mascota y como esto va a ser una lista, le tengo que dar OK a este atributo que es array. Array significa vector, ¿sí? No es una lista. ¿Por qué? Porque no es que lo manda en formato lista, lo manda en formato vector. Pero para poder mandar listas necesito tener activado esta función o este atributo array. Listo. Ahora, como es un vector en realidad lo que viaja y no una lista, entonces voy a tener que hacerlo como una conversión para poder transportarlo. Es decir, antes de mandarlo, convierto la lista en un vector, se transporta en forma de vector, y cuando la recibo, la vuelvo a convertir en lista para manejar el formato que yo quería. ¿Sí? ¿Y por qué no podría manejarlo como vector? Porque yo quiero a ver, sí, si querés hacer un vector, lo mandás directamente. Pero si yo tengo ganas de tener una lista y no un vector, necesito poder trabajar con una lista. Porque el vector me limita un montón de cosas. Y la lista es mucho más completa. Entonces, generalmente quiero trabajar con listas. Lo único que tengo que tener que hacer ese cuidado, que en el momento de transportarlo, se convierta a vector. Pero muy fácil, porque Kotlin, como todo, ya lo soluciona. ¿Sí? Van a ver. Muy, muy, muy fácil. Miren. Simplemente acá le ponen to array, to type array. Entonces yo tenía una lista de mascotas, ¿sí? Que la copié del otro ejemplo que tenía, ¿sí? De cuando vimos las clases, con todas las mascotitas. Y lo único que hago es ponerle to type array cuando lo mando. Entonces me convierte esta lista en un vector. Listo, ya está, lo convirtió. O sea, no tuve que hacer mucho. Y cuando lo recibo, lo tengo que desconvertir y volver a pasar la lista. Entonces lo único que le agrego es esto, to mutable list. Entonces ahí hago la conversión y la desconversión. ¿Sí? Obviamente acá mascotas también es una lista. ¿Sí? Tal cual veníamos trabajando con listas. Eso no hay nada nuevo. Entonces, lo único que tengo que tener cuidado es cuando yo voy a mandar y recibir, acordarme que si es una lista, lo tengo que convertir a vector utilizando esto y desconvertir a lista cuando llego acá. ¿Sí? Después se maneja exactamente de la misma manera. Lo pongo entre paréntesis cuando lo mando, lo recibo, todo igual. Si se fijan, todas estas líneas son todas iguales. Lo único que hago es recibir distintas cosas, pero siempre lo hago de la misma manera. ¿Sí? La única cambio es que es esto, porque lo convierto a vector. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Sí. Perdóname, Ale, me perdí un poco. ¿Puedes repetir? Sí. Sí, no hay problema. ¿Qué parte? Decime. Lo de que tenías que escribir en el código, que me perdí, la verdad. Bueno. O sea, le agregás la lista. ¿Entendiste eso que lo tengo que convertir a vector para que viaje? Sí, sí, sí. Es ponerle array Sí, sí, sí. Entendí eso. Entonces, lo único que agrego es que la lista la convierto a vector con esto, en el momento de mandarla. ¿Sí? Le agrego to Sí. type array. Y cuando la recibo, me acuerdo que en realidad era una lista. Entonces la vuelvo a convertir a lista acá. Y le pongo to mutable Perfecto. list. Eso Perfecto, es todo. sí. Eso es todo. Gracias.
No hay nada. Bueno, entonces, antes Vicky me decía, bueno, quiero convertir, obviamente mascota también es parcelable, ¿sí? Porque si no, no voy a poder mandarla. Entonces, ¿cómo hago? Me decía que cuando apretaba Generate, no le aparecía esa opción. Bueno, eso es porque tienen que tener instalado, ¿sí?, un plugin especial. Bueno, en Windows, yo se los voy a mostrar acá se llama Preferences. En Windows se llama Settings, ¿sí? Son las configuraciones del Android Studio. En la configuración del Android Studio tienen una parte que se llama Plugins, ¿sí? O sea, ahí pueden instalarle distintas cosas al Android Studio. Bueno, van a escribir acá parcelable y les va a aparecer distintos plugins que tengan que ver con eso. El que tienen que instalar ustedes es este, el que dice Parcelable Code Generator for Kotlin. Yo ya lo tengo instalado, por eso no me dice install, pero si no lo tuviese instalado, me daría la posibilidad de instalar. Le instalan ese y listo. Les va a aparecer, seguramente les va a pedir reiniciar el Android Studio para que eso, digamos, se quede bien configurado, y después ya le va a aparecer en el Generate esa opción. ¿Sí? Ok. Pero, ¿cómo llegaste hasta acá, Ale? El Tipo, Android lo que digo. Studio tiene una opción que se llama Settings, que son las preferencias. Acá se llaman, en Mac se llaman Preferences, pero en Windows se llaman Settings. Le das File ahí, settings. Es File Settings. File Settings, ahí va. Si no, Néstor, ¿querés mostrarlo desde tu Sí. compu? Sí. Así lo ven todos con No tengo, me parece que no tengo permiso. Ale, ¿es setting de depositor? Sí, sí. ¿Ese? File, Ahí te lo está mostrando Mica, mirá. File, Settings. Y acá plugins. Y acá vas a escribir lo que estén buscando, ¿sí? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba qué? Parcelable tenés que plugin. escribir. Parcelable. Poné parcelable. Y hay uno que se llama For Kotlin, que es el segundo. De paso, Mica, instálátelo. Sí, señor. Ya te va a reiniciar el Android. Y ahí te va a decir, Señor profesor. señor docente. Y ahí les va a decir Restart IDE.